Sabemos lo que está pasando en el mundo con Rusia y Ucrania, y todos están hablando ahora, muchos cristianos, sobre Ezequiel 39, donde vemos a Magog bajando desde el sur, apoderándose de las naciones y participando en conquistas en el camino, con el objetivo de la invasión de Israel. La pregunta es, ¿qué hizo Rusia estos días? Ha invadido, mejor dicho, está invadiendo Ucrania y al mismo tiempo está lanzando una advertencia a la nación de Israel de que Rusia ya no reconocería el control israelí sobre los altos del Golán. La pregunta es, ¿por qué está haciendo esto el presidente de Rusia? Porque la Biblia es verdadera, por eso. Y aquí viene Magog, Ezequiel 39, versos 4 al 5. Sea lo que sea que esto termine siendo, ya es el mayor acto de agresión militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y con este nivel de locura de solo 12 horas después, el Señor, solamente el Señor sabe lo que traerá la próxima semana y el próximo mes, y en sí lo que ha de suceder este año. Solo recuerde que todo lo que rodea la profecía bíblica tiene que ver con los judíos y la nación de Israel cada vez más. Es por eso que Rusia, no se sorprenda si Rusia amenaza a Israel mientras que al mismo tiempo invade Ucrania. Nos hacemos la pregunta ahora, ¿hasta dónde podría llegar todo esto? Podría llegar hasta el final, y si lo hace, volamos. Usted entiende lo que le quiero decir. Como iglesia nos vamos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo esto que está sucediendo por ahora solamente allí en Rusia y Ucrania es necesario que suceda porque el gobernante final tiene que entrar en escena una vez que todo esto llegue a mayores a nivel mundial, porque muy posiblemente, y todos los medios lo están diciendo, que esto que está pasando es muy peligroso a nivel mundial. Si eso sucede es porque el gobernante final está muy cerca de que una vez de que todo explote, vendrá este gobernante a poner una paz que será una paz ficticia. Tenga en cuenta que todo esto que estoy diciendo y que muchos de ustedes coinciden porque son estudiosos de las escrituras, todo esto es una locura tranquilamente para el mundo y los medios tradicionales que no tienen idea de lo que las escrituras enseñan proféticamente. Pero lo que está sucediendo ahora y toda la información que hay, porque hay una invasión de información por todas partes. Por tanto, aquí lo que hablo es desde una perspectiva escatológica bíblica de entender como hijos de Dios entendemos por medio de su Santo Espíritu la palabra profética de Dios. Entonces, usted tiene que entender algo y seguramente lo entiende si es cristiano. Lo que empezó en el 2020 son claramente los principios de dolores. Eso está claro hablando proféticamente o bíblicamente. Empezó en 2020 con el ensayo de lo que será la marca. Entonces, el ensayo de lo que ha de implantar el gobernante final después de que todo explote a nivel mundial o casi a nivel mundial con lo que está sucediendo ahora y empezó allí en Ucrania con la invasión de Rusia. Si esto llega a nivel mundial, es la escena perfecta para que ingrese al mundo el gobernante final. Este gobernante final que ya está claramente operando detrás de escena ha hecho su ensayo que comenzó en 2020. Entonces, atención
con lo que está pasando. Somos cristianos y personalmente como cristiano, todo lo que analizo a nivel mundial de lo que está pasando, lo analizo desde las escrituras. Me gusta mucho ver las noticias en los medios donde todos hablan de información que ellos tienen y que ellos deben informar por una cuestión de mandato. Entonces hablan desde la economía y por supuesto, y esto es muy importante porque todo esto también va a servir para tumbar la economía mundial, y esto tiene que ver también por supuesto con la marca. Recuerde, Apocalipsis 13 dice claramente, y tiene que ver la marca con la economía y también por supuesto con la salud. Entonces dice claramente la palabra de Dios: el que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender. Es decir, que no podrá, en lo que es la economía, no podrá hacer casi nada, prácticamente nada, si no tiene esta marca. Por tanto, aquí tenemos que discernir, tener el discernimiento de lo que empezó en 2020. El ensayo ya se ha hecho, el ensayo ya ha culminado en muchas partes de países de Europa, ha finalizado todas las restricciones, todo, a pesar de todo lo otro, lo malo, de los efectos secundarios del que habla el mundo también, y se está hablando, y de todo lo que salió a luz y todas esas cosas. Aquí tenemos que verlo desde siempre, desde una perspectiva bíblica, y podríamos decir que es un discernimiento que tiene que comenzar y que comenzó desde el 2020. Gran parte de lo que cristianos estudiosos de las escrituras han informado durante los últimos 2 años ha sido sobre cómo lo que comenzó en 2020 se ha utilizado como una herramienta de golpes para marcar el comienzo de 2 cosas: un sistema global de identificación digital y un sistema global de dinero digital que será posible muy pronto, luego, más aún luego de todo lo que va a venir después de la guerra, los cuales se utilizarán como martillos para obligar a las personas de todo el mundo a entrar en el sistema de la bestia que dije anteriormente de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, los cristianos que somos bíblicos y nos interesa lo que está pasando en el presente, porque lo cierto es que estamos en un tiempo, somos cristianos que vivimos en este tiempo, y es un tiempo donde podemos aprovechar esto que está pasando en el mundo para llegar a esas personas que no tienen idea de lo que ha de suceder muy pronto en el mundo, en un futuro muy próximo, con lo que sabemos y conocemos como la gran tribulación, donde se desatarán los juicios de Dios. Entonces es como en los tiempos de Noé, tenemos que salir, aprovechar este tiempo que está pasando para llegar a esas personas, que hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo y estarán ahora en este tiempo preocupados con lo que está pasando allí en Rusia, Ucrania. Entonces es un momento para llegar a esas personas y advertirles qué es lo que está pasando, aprovechar, hablarles de lo que está pasando desde una perspectiva bíblica, y aprovechar y presentarles y hablarles de Cristo, que la única salida de este mundo que está en proceso de autodestrucción, y presentarles el evangelio, el mensaje de salvación que hay solamente en Cristo. Es un momento para nosotros de aprovechar este tiempo presente y llegar a las personas que todavía no son salvos en Cristo. Me parece perfecto, todo muy lindo, el movimiento reformado moderno, donde está viviendo un tiempo antiguo de allá de un siglo pasado, donde ellos no estuvieron presentes, no fueron personas que vivieron ese tiempo, no son cristianos que vivieron ese tiempo de la reforma, donde fue otro tiempo.
Entonces veo muchos cristianos reformados, modernos, voy a decir modernos porque son reformados modernos, donde no tienen nada que decir, no tienen ni idea de cómo hablarles a las personas. Si alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Qué tiene para decirme de lo que está pasando con la guerra? ¿Qué dice la Biblia? Usted no puede hablarles a las personas usando los reformadores de la antigüedad. Háblele del presente. Es un llamado del propio Señor Jesús, porque se olvidan de lo profético que fue el propio Señor Jesús de los tiempos finales. Entonces, mientras esperamos ver qué sucede allí, Rusia, Ucrania, tiempo presente, 2022, inundemos el mundo y usando esta era presente para llegar a las personas con nuestras Biblias y estemos ocupados con los asuntos de nuestro Padre Celestial y llegar a esas personas con el mensaje de salvación que hay solamente en nuestro Señor Jesucristo.